Estamos en presencia de Lucía Macagno, integrante de Barricada TV y licenciada en Ciencia de la Comunicación de la UBA. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. No, Claudio Vilacua yo, Claudio Gallo, te saludamos. ¿Qué tal, Lucy? Y gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Bueno, ella nos viene a contar un estreno. Nosotros, ustedes saben del otro lado que nos interesan mucho los estrenos, las películas, las obras de teatro y demás. En este caso, una película que se va a estrenar este jueves 22 en el Gaumont a las 19 horas, en el Gaumont. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo se llama la película y de qué se trata? Bueno, es un documental que se llama En la cancha, Sí. que visibiliza la historia de Pares TV, que es un canal comunitario con licencia del partido de Luján, que desde el año 2011 venía transmitiendo de manera abierta y gratuita para los vecinos y las vecinas de la zona de Luján los partidos de los dos clubes locales, los partidos de fútbol de los dos clubes locales, que son Flandria y Luján. A partir del año 2019, después de varias intimaciones que recibieron por parte de la empresa Trisa, que es la dueña del canal Teis Sport y es parte del grupo Clarín, tuvieron que dejar de transmitir los partidos de Flandria porque en el año 2016 Trisa había adquirido los derechos exclusivos para transmitir la segunda categoría del fútbol de nuestro país, a pesar de que había un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en ese momento estaba vigente y que hoy también sigue vigente ese artículo, que indica que año a año deben realizarse una audiencia pública para confeccionar un listado de eventos de interés relevante, que pueden ser deportivos, pero que también pueden ser culturales, que tienen que estar resguardados de esa cesión de derechos ilimitada y que deben estar disponibles de manera abierta y gratuita para la población. Al día de hoy, Pares TV sigue sin poder transmitir los partidos porque están con estas intimaciones por parte de Trisa. Y el problema fundamental es que Trisa tiene los derechos de transmisión, pero no transmite los partidos porque, evidentemente, con la lógica comercial con la que operan estas empresas monopólicas, no consideran que esos partidos sean rentables, por lo cual la gente paga el abono, pero tampoco puede ver los partidos a través ni siquiera de la plataforma ni del canal. O sea que la gente de Luján no puede ver a sus equipos locales porque, por más que pague el abono y demás, no lo puede ver porque no se pasa. Exactamente, ahí hay no solo un avance sobre el derecho a la libertad de expresión, sino también un avance sobre el derecho de las audiencias a acceder a ciertos contenidos, en este caso el fútbol, en este caso los partidos de Flandria, que no los pueden encontrar en ningún lado porque no son parte del negocio para Claro, Trisa. Claro, y se sabe que también es un avance en contra de la libertad y de lo que en algún momento se intentó hacer con la ley de comunicación o de radiodifusión y con la nueva ley de cultura ahí en ese sentido, ¿no? Que por supuesto nunca fue, no me sale el nombre de la ley. De medios. De medios, la ley de medios, ahí está. Que por supuesto nunca se pudo llevar a cabo porque siempre había un pero, ¿no? A pesar de haber salido. ¿Se sabe cuál es el contenido de que se pasa en los horarios que deberían estar los partidos transmitiéndose? Sí, lo que pasa es que ahí vos tenés fechas con un montón de encuentros que a veces se superponen. Sí. Entonces, evidentemente, esto que mencionaba anteriormente, para Trisa quizás no significa un negocio mandar de manera simultánea diferentes equipos de cobertura a las diferentes canchas, sí. A los diferentes estadios del país. En este momento, además, Flandria ascendió nuevamente a la B Nacional, por lo cual también está jugando en el interior del país. Entonces, al darse la simultaneidad de partidos, sucede que terminan eligiendo probablemente por un criterio que tiene que ver, cuando hay un clásico o cuando se enfrentan los equipos que están disputando la punta del campeonato. Entonces priorizan dentro de la cantidad de partidos que hay en la fecha y muchos de esos partidos quedan afuera. Claro. El problema es que eligen no transmitirlo porque ahí sí hay una elección, porque obviamente Trisa, con la magnitud que tiene en términos de presupuesto y de infraestructura, podría perfectamente cubrir todos los partidos que hay por fecha, pero eligen no hacerlo y el problema es no solo que eligen no hacerlo, sino que además no dejan transmitir a los que lo hacían de manera gratuita y abierta. Y aclaro, porque este punto es fundamental, Pares TV lo hacía para su comunidad. Pares TV es un canal que tiene una licencia baja potencia, es decir, que tiene una cobertura de 11 kilómetros a la redonda
desde su torre de transmisión, que está ubicada en el barrio de La Palomita de Jáuregui, que es una localidad dentro del partido de Luján, por lo cual, digo, bueno, hay argumentos de la empresa que tienen que ver con la lesión económica que puede generar que Pares siga transmitiendo, que son ridículos, porque estamos hablando de 11 kilómetros a la redonda, digamos. Claro. Y aparte que tiene ese fin, que lo vea la gente de Luján. No, ellos no están buscando que lo vean en Mendoza, ni que lo vean ahí, en Luján, y no lo permite. Bueno, y el documental está dirigido por... lo realicé yo, es parte de mi... Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, me recibí con este trabajo audiovisual porque elegí hacer una tesina de producción para la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Una vez que rendí, que me recibí, decidí que el objetivo mío con este audiovisual no era que quedara simplemente en un trabajo académico que me sirviera a mí para recibirme, sino que se pudiera visibilizar esta historia, porque también considero que es un ejemplo muy, muy visual, si se quiere, de cómo funcionan los medios concentrados en nuestro país, que bueno, que van por todo, o sea, ni siquiera estamos hablando de algo que necesitan, porque bueno, a las claras está que al no transmitir los partidos, no es un contenido que ellos necesitan imperiosamente, y así todo, compran esos derechos de manera exclusiva, y de esa manera inhabilitan que cualquiera pueda acceder a eso. O sea, es la maldad por la maldad misma, digamos, sin ningún tipo de rédito, ¿no? Sin ningún tipo de rédito. Lo hacemos porque podemos y se nos da la gana. Es así, es que eso es para mí la conclusión, digamos, que se puede sacar de este caso, es eso, digamos, ¿no? Cómo avanzan sin ningún tipo de prurito, y bueno, podemos hacerlo, entonces lo hacemos. Y si bien el caso de Pares TV es este caso particular, y me parece que también al incluir o al tratarse del fútbol es un condimento que lo hace además muy atractivo, porque bueno, el fútbol es algo que es muy, muy cercano, digamos, a las pasiones de nuestro pueblo. Esta lógica de las empresas mediáticas concentradas la podemos encontrar en infinidad de casos. Claro. En nuestro caso, por ejemplo, yo soy de Barricada TV, nosotros tenemos licencia también para transmitir, estamos acá ubicados en Almagro. Hay una normativa que le exige a las empresas cableoperadoras que deben incorporarnos a la grilla de manera gratuita en nuestra área de cobertura. Nosotros tenemos 17 kilómetros, deberíamos estar incorporados a las grillas de los cableoperadores, y no lo hacen porque se les da la gana, digamos. Y no obedecen y no cumplen con esas normativas que existen, digamos, ¿no? Y así, bueno, un montón de casos que podemos encontrar en donde opera esta misma lógica y en donde hay un particular ensañamiento con los proyectos de comunicación popular que buscan democratizar, digamos, un poco la palabra. Bueno, se ve como bastante visible. Bueno, hablanos un poquito extensamente, si podés, de qué es Barricada TV, cómo nació, cuáles son sus objetivos y cuál es la realidad hoy de ustedes. Bien, es un canal comunitario con licencia, como decía antes. Estamos ubicados en INPA, que es Industria Metalúrgica Plástica Argentina, que es una de las primeras fábricas recuperadas del país, que está ubicada en el barrio de Almagro. Que eran 10, 4.200 para los que quieran ir. Que eran 10, exactamente. Nosotros empezamos a transmitir en INPA desde el año 2010. Primero lo empezamos a hacer de manera analógica por lo que era el canal 5 de Almagro. Las más jóvenes capaz no conozcan, pero antes existía la televisión analógica y no solo el cable y las plataformas. Empezamos a transmitir a través del canal 5. En el año 2015 nos presentamos a un concurso por una licencia a partir de la sanción de la ley, y la sanción y la puesta en marcha de la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Conseguimos nuestra licencia, hoy por hoy transmitimos por el 32.1 de la televisión digital abierta, 17 kilómetros a la redonda de nuestra antena. Y bueno, el objetivo del canal es justamente poder visibilizar lo que sucede con el pueblo trabajador, con las luchas de nuestro pueblo, y que son generalmente conflictos o puntos de vista que no están en los medios comerciales. Y bueno, ese es como un poco el eje que recorre la programación del canal, y desde esa mirada es que construimos nuestra agenda. ¿Y cómo se financia Barricada TV? Bueno, hoy por hoy la principal vía de financiamiento tiene que ver con los fondos de fomentos concursables, que son los FOMECA, que son también producto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
son proyectos en los que uno se presenta, hace una propuesta a raíz de la convocatoria que sale del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Uno presenta, concursa, gana, y eso es subsidiado, digamos, o sí, hay un fomento para poder desarrollar esos proyectos que uno presenta. Y ahora hablando un poquito de vos, ¿cómo se te ocurrió hacer este documental? ¿Por qué este documental y no otra cosa? Bueno, la realidad es que cuando yo decidí que la historia de Pares iba a ser, digamos, el objeto de mi tesina, antes a decidir esto había pasado por un montón de temas, todos relacionados con la comunicación popular, pero me pareció que la historia de Pares era una historia tan que podía interpelar de alguna manera capaz al público en general, no solo a la gente interesada en la comunicación popular o especializada en la comunicación popular o en la comunicación en sí, sino que quizás cualquier persona que capaz no está muy enterada de la existencia de los medios populares o del desarrollo de los medios populares en nuestro país, podía llegar a conocer eso a través de la historia de Pares, digamos. ¿Vos tenés alguna vinculación con el DOCA, con los documentalistas argentinos? ¿Formás parte? ¿Qué opinas de todo eso? Sí, nosotros somos parte de Documentalistas de Argentina. La verdad que los compañeros, las compañeras nos han dado una mano muy grande para poder llegar a este estreno. Creo que también eso es parte de esto mismo, de la lucha colectiva que dan desde diferentes espacios, diferentes sectores, en este caso desde el documental, que han logrado instalar estos estrenos que son de películas absolutamente independientes, de bajo presupuesto, y que pueden llegar a la pantalla grande, y que si no existieran estos espacios de militancia y que se preocupan por difundir este tipo de contenidos, sería imposible llegar al cine. Así que todas estas luchas que capaz parecen distintas a simple vista son la misma, ¿no? Que tienen que ver con esto, con poder poner en la radio, en la televisión, en el cine, historias que están muy lejanas a lo que nos dicen los medios comerciales, digamos. Claro. Viste que ahora, ahora no, hace un tiempo venimos o se viene peleando en contra de lo que sería el apagón cultural, sí, ¿no? El tema de la quita de los subsidios a fin de año. ¿Cómo viene ese proceso de lucha? Bueno, justo el 22, el jueves, va a haber una actividad en ese sentido, porque tenemos la información de que finalmente va a entrar dentro del temario de la sesión de senadores de este jueves. Estamos hablando de un proyecto de ley que ya tiene media sanción por parte de diputados, que es el proyecto de ley de Pablo Carro, que supone una prórroga de 50 años para la caducidad de las asignaciones específicas, que dicho así tiene un nombre como capaz muy técnico, pero son los fondos que justamente se encargan de financiar todo este tipo de expresiones artísticas. Por ejemplo, los FOMECA que yo mencionaba anteriormente surgen de estos fondos. Quiero aclarar que son fondos que se generan a partir de la misma actividad de la industria cultural. Que no son del Estado, que el Estado no pone la plata en el bolsillo para sacar esos fondos. Porque, para ponernos un poco en abogados del diablo y contrarrestar a veces argumentos que tienen que ver, bueno, pero hacen una película porque ese fondo no va a otra cosa. La realidad es que eso es el mismo cine a través de la venta de las entradas. Somos los mismos medios de comunicación que pagamos un impuesto mensualmente por usar el espectro radioeléctrico, claro, por usufructuar el espectro radioeléctrico que es propiedad del Estado. Una partecita de esa recaudación va justamente a financiar el cine, a los medios comunitarios, al Instituto Nacional de la Música, al Instituto Nacional del Teatro y a las bibliotecas populares. Y lo que se está discutiendo es justamente el vencimiento del destino de esos fondos, que no tenía vencimiento en el 2017, a partir de una ley que se sancionó en el Congreso. Le pusieron como fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2022. Estamos a 3 meses de que eso suceda y venimos luchando para que se prorrogue esa caducidad. Pareciera que este jueves finalmente lo vamos a lograr. Necesitamos que entre en el temario. Obviamente el temario se realiza con muy poca anticipación, se cierra el miércoles a la noche, así que estamos con mucha expectativa para confirmar que realmente entra. Necesitamos que se trate y necesitamos que se vote a favor. Perdóname que te corte. Me parece que hoy hay una CAMPE
que va a durar hasta mañana. Mañana miércoles arranca. ¿La Campe? Sí, mañana miércoles arranca la bueno, Campe. Que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con de alguna manera presionar para que entre en el temario. Exactamente. El tema de tratamiento en el Senado, sí, que es el que falte. No quiero dejar de lado decir, porque a veces parece que las cosas fueran, como decíamos alguna vez, por obra de la naturaleza o por obra de dioses caprichosos. No, esto tiene que ver con una ley que fue votada, impulsada por el macrismo, pero que la votaron todos. La oposición también la votó en ese momento. Y entonces, algunos dicen que fue entre gallos y medianoche, que estaban cansados, que no se dieron cuenta, que lo que siempre dicen lo mismo. Gracias a que la gente está atenta, gracias a que parte del campo popular está atento y se dan cuenta de estas cosas que pasan, que son nefastas, porque si no nos quedaríamos sin ley de fomento. Todavía tenemos la esperanza de que mañana entre y de que se trate y que salga, por supuesto, favorable. No puede ser de otra manera, no puede salir de otra forma, tiene que ser así. Entonces, pero no nos olvidemos de dónde viene, porque uno es fácil decir, sí, Macri, el capitalismo, eso, no, los otros también la votaron. Bueno, quería decir eso, no me lo quería guardar. Bueno, un poco te preguntó Gallo, una de las cosas que yo te quería preguntar, ¿por qué elegiste este trabajo, ¿no? ¿Qué crees que puede modificar, qué puede pasar a partir de tu trabajo y de que sea visibilizado, que la gente lo vaya a ver? ¿Qué crees que puede pasar con esta cuestión? Sí, el objetivo principal es que se difunda, se conozca, y me parece muy interesante que la película pueda seguir profundizando debates que venimos dando desde el sector de la comunicación popular, que tiene que ver con las deudas de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vos antes decías que, no se aplica, se aplica a medias, esa es la realidad, hay cosas que sí, hay otras que no. Obviamente cuando se trata de tocarle los intereses a las empresas mediáticas concentradas, con el poder que tienen, es mucho más difícil que se aplique. Y bueno, justamente la búsqueda, por empezar, es esa, que se puedan profundizar esos debates y después también que podamos reflexionar sobre qué tipo de comunicación queremos construir, qué tipo de medios queremos y qué instrumentos tenemos a mano para poder dar esa pelea. Y creo que la visibilización es un paso fundamental para dar todas esas discusiones y para presionar, en definitiva, para que este conflicto se destrabe. Hay una herramienta a mano que tiene que ver con la aplicación de la reglamentación, mejor dicho, este artículo que yo les mencionaba anteriormente. No se está convocando a esa audiencia pública que debe hacerse de manera anual, en donde justamente esa audiencia pública tiene representantes de todas las partes, es una audiencia pública que está pensada de manera democrática, van las empresas y van también representantes de la sociedad civil y van representantes del sector de medios populares, los sindicatos, todos conforman esa audiencia en donde uno puede decir, a mí me parece que tal contenido tiene que formar parte de ese listado de interés relevante, y una vez que se define ese listado de interés relevante, ahí, se resguarda esa cesión de derechos ilimitada que decía previamente. Y eso no se hace, no se hace desde el año 2015 que no se convoca a esa audiencia anual. Entonces hay herramientas todavía a mano que se pueden discutir, que se pueden generar otras, seguro, y me parece que esa tiene que ser parte de la discusión, pero sin embargo eso que está tampoco se aplica. Bueno, ahí no le pueden echar la culpa a la pandemia. Bueno, no sé, porque en el 2015 justo cambiamos de gobierno y después vino el gobierno, vino la pandemia. Bueno, no sé, pero igual es hora de que se vuelva a convocar, ¿no? Ella es muy joven. Vos podrías ser nuestra hija o nuestra nieta, no sé. No. Ponele. Pero yo la escucho a ella pelear por esto, la veo peleando por esto, y me da la impresión desde que hace 40, 50 años estamos peleando por si comemos o no comemos, por si tenemos cultura o no tenemos cultura, ¿viste? Claro. Cuando hay cosas que ya deberían dejar de ser una preocupación para todos nosotros, ¿no? Claro, sí. Uno tendría que decir, bueno, sí, va a haber cine, va a haber teatro, va a haber música, va a haber arte y literatura por los próximos 5.000 años, no se va a terminar nunca. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo hoy
si hay que subsidiar o no hay que subsidiar a la cultura. Claro. Cuando la cultura se autosubsidia, ¿no? Porque, sí, porque no es que estamos hablando de que vamos a sacar un plato de la mesa. Claro. Para subsidiar la cultura. Totalmente, eso tiene que quedar muy claro, no porque sea nuestra discusión, sino porque es la discusión que a veces quieren imponer, digamos, y engañar de esa manera a la gente para decir, bueno, esto que vos planteabas. Y después me parece que más allá de que son discusiones que claramente son regresivas, porque bueno, estamos discutiendo algo que ya estaba saldado, digamos, esto no tenía vencimiento y de repente lo tuvo. Claro. Me parece que también es importante remarcar ahí el rol que tiene la organización en este sentido, ¿no? Porque bueno, como también decían anteriormente, gracias a que hubo una organización respecto a este tema, es que se está llegando este jueves con la posibilidad de que esperemos que sea así. Y respecto al tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también es una ley que se logró gracias a la movilización de las organizaciones, de la comunicación, de la academia, de los sindicatos, que dieron una pelea muy dura para que hubiera una ley de servicios de comunicación audiovisual en nuestro país, que creo que es ejemplar a nivel continental por lo menos, porque propone un montón de cosas muy avanzadas, desde ya el 33% para los medios sin fines de lucro, pero también un montón de cuestiones como esta que mencionaba anteriormente, en donde se pone en primer lugar el derecho a acceder a la información más allá del negocio. Ahora, bueno, que hay un problema de aplicación, eso está claro, y me parece que justamente la única manera de lograr que esa ley se aplique y se reglamente y que se ponga en marcha, porque la realidad es que si bien hubo una derogación de una gran cantidad de artículos, hay toda otra parte de la ley que sigue estando vigente, es con la presión popular y con la organización popular. Como siempre. Como siempre. Y en esa estamos, y me parece que en ese sentido hay que seguir siempre construyendo. Ojalá este documental ayude en ese sentido y ojalá la visibilización permita que el público en general se entere de que existe un canal que no caprichosamente quiere transmitir estos partidos, sino que justamente hay un piso desde el cual partir para hacerlo, y bueno, pueda servir eso para instalar el debate, o para no instalarlo porque ya existe, pero quizás para amplificarlo un poco más. Lucía, contémosles a la gente desde cuándo y hasta cuándo va a estar el documental en el Gomón, y después si tenés previsto mostrarlo por otro lado, contarle un poquito a la gente para que se entere. Bien, es el jueves 22 a las 19 hacemos el estreno, va a estar hasta el 28 en el Gomón, en la sala 2, siempre a las 19 horas, así que están todos y todas invitados, invitadas. El Gomón tiene precios muy accesibles, a diferencia capaz de otros cines. 90 pesos la entrada general, para jubilados y estudiantes 45 pesos, o sea que es algo que, no sé, hoy por hoy con 45 pesos o 90 pesos no te compras ni un alfajor, así que es un precio muy accesible. Y después la realidad es que yo estoy como aprendiendo sobre la marcha esto que tiene que ver con la exhibición y con el cine, porque en mi vida me imaginé estar estrenando una película en el cine, por lo cual no tengo mucha idea de cómo va a seguir después el derrotero de la película, si después hay posibilidad de que pase a otras salas en el interior del país, no lo sé porque estoy como así, aprendiendo en la marcha. Sí está la idea que después pueda estar publicada en las plataformas de cine, de Cinear, y que pueda también estar ahí y se pueda exhibir ahí. Bien. Pero bueno, eso todavía no lo tengo muy en claro porque, bueno, es como paso a paso. Bueno, ¿cómo fue el proceso, para terminar? Porque, digamos, ¿cómo fue el proceso, ¿no? Desde que lo pensaste hasta que terminaste? Digamos, ¿te costó mucho? No estamos hablando de plata, sino, digamos, ¿fue distinto a lo que pensaste en un principio? ¿Tuviste que desviarte para otro lado? ¿Cómo fue? Sí, como creo que todo proceso que requiere este tipo de trabajo, bueno, hubo siempre reediciones, primeras versiones, correcciones que yo fui haciendo. Obviamente la base del documental, que es mi tesina, como decía antes, es distinta a la versión esta definitiva, porque en mi tesina había una perspectiva, si se quiere, más de
académica o más de desarrollo académico, o tenía dentro de esa primera versión discusiones que tienen que ver con el ámbito de la comunicación comunitaria desde la academia, que quizás para el público en general son un aburrimiento, entonces fui recortando en ese sentido. Yo, bueno, obviamente viajé varias veces a Luján para poder hacer el registro. La película, la unidad narrativa del documental es un partido de fútbol, porque los compañeros y las compañeras de pares siguen yendo a cubrir, solo que lo que hacen es poner una placa, anteponen una placa para que no se vean las imágenes, pero sí hacen los comentarios y relatan, para que por lo menos los vecinos y las vecinas puedan acceder a eso y de alguna manera demostrar que no es que ellos no quieren hacer la cobertura, sino que se lo imposibilita esta empresa. Claro. Entonces yo fui a cubrir ese trabajo que ellos hacen en la cancha, en el estadio. Pude entrevistar no solo a los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, sino que también entrevisté a hinchas del club, entrevisté a vecinos, entrevisté a integrantes de la comisión directiva del club, que todos plantean este mismo perjuicio. Sí, o sea, acá hay una cuestión que afecta directamente a esos hinchas y a esas hinchas, que tiene que ver con no poder acceder a esos partidos. Sobre todo, nuestro fútbol hoy por hoy tiene un problema, que es que los hinchas visitantes no pueden ir a la cancha, por lo cual cuando no se juega en el estadio de Flandria es difícil saber siquiera cómo va el partido, porque es difícil encontrar, digamos, una cobertura al respecto. Claro. Entonces fue un proceso de ir también sobre la marcha, como decías vos, no cambiando de raíz, porque en definitiva el objetivo estaba bien claro, pero sí, bueno, como también al ir conociendo y al ir teniendo los testimonios, también ir agregando, ir quitando, y después sí, claramente, después de que entregué la tesina, pensar en clave más de una película que pueda interesarle al público en general y no sea tan de la academia, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, Lucía, muchas gracias por estos minutos que nos diste. Gracias a ustedes. Haber venido hasta el piso, y ojalá que sea con mucho éxito, con mucha mierda, que todo vaya para adelante y que se puedan modificar las cosas, ¿no? Y ojalá el jueves se trate la ley y que salga para adelante. Sí, así sea. Muchas gracias por la difusión. Le contamos a la gente que estuvimos con Lucía Macagno, integrante de Barricada TV y licenciada en Ciencia de la Comunicación de la UBA, que por supuesto nos contó todo sobre su documental En la Cancha, televisión comunitaria, fútbol y censura, que a partir del jueves 22 a las 19 horas va a estar en El Gomón, toda una semana ahí, y con todas las bondades que tiene para ir ese lugar.